en las vísperas de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, los pilares fundamentales de la Iglesia, aquellos que, escuchando la invitación del Señor, Pedro, que dedicaba la pesca en el mar de Galilea, obedeció la invitación que Jesús le hizo: ven, sígueme. Dejó todo para seguir al Maestro, para aprender de él. Jesús dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti. Aquel que, siguiendo al Maestro con fidelidad, pero en el momento de la pasión, él le negó 3 veces, dijo que no le conocía al Maestro. Después de la resurrección, Jesús se presenta donde Pedro no le discrimina, no le juzga, no lo rechaza por haberle negado 3 veces. Le hace la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí te quiero, Señor. Desvió la pregunta. Jesús le preguntó si le amaba. Pedro tenía que decir: sí te amo, pero él dijo: tú sabes que te quiero. Dijo: apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Por segunda vez le volvió a mencionar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez volvió a preguntar si lo amaba, pero Pedro se entristeció. Hoy, mis hermanos, también a cada uno de nosotros, el Señor nos preguntará mirando a los ojos: ¿me amas? Nosotros le amamos a Dios, amamos a su Hijo, amamos a la Iglesia. Y si decimos que amamos, ¿cómo pastoreamos el rebaño que Él nos ha encomendado? ¿Cómo pastoreamos a las ovejas? ¿Cómo pastoreamos a los corderos? ¿Cómo apacentamos a las ovejas? Somos esos pastores que cuidas de ese hogar, esa familia, que lo iluminas, que lo corriges, acompañas a las ovejas, a los corderos. ¿O somos aquellos que escandalizamos? Porque cuando no amamos como el Señor nos pide, en nombre del amor hacemos tanto daño. En nombre del amor y en nombre de Dios también hemos escandalizado, hemos lastimado, decepcionado e incluso hemos alejado a las personas de Dios, de la Iglesia. Nosotros tenemos que aprender de Pedro, seguir al Maestro, a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestras limitaciones. Tenemos que ser esos discípulos, siendo esa iglesia viva, esa iglesia doméstica, donde ustedes, en el hogar, en la familia, aprenden a vivir con coherencia el Evangelio, siendo padres que oran, padres que anuncian la buena nueva, padres que enseñan y encaminan a sus hijos a Dios, para que nosotros entreguemos nuestra vida anunciando el Evangelio como lo hizo Pedro. No importó ser rechazado, humillado, pero él entregó su vida, pero siendo fiel al Maestro. Nosotros somos fiel al Evangelio, somos fiel a la Iglesia, somos fiel a los mandamientos, o simplemente de labios para afuera decimos que creemos en Jesús, pero ¿cuántas veces le negamos que creemos en Él? Hay católicos que niegan que decir que son católicos, valga la redundancia. Hay muchos que en el trabajo niegan ser católicos por vergüenza, niegan que creen en Dios, niegan que van a misa. Somos cobardes, huimos, nos escondemos, cuando hoy necesitamos ser cristianos valientes, que no nos atemorizamos ante la persecución, ante las críticas de quienes dicen no creer en Dios, de quienes no creen en la Iglesia,
tratan de confundirte, de desanimar, y nosotros tenemos que ser esos pilares en el hogar que cuidas, que custodias a tu familia, para que no se pierda en la mundanidad, para que no se dejen atrapar por ideologías que tratan de confundir y tratan incluso de ir contra Dios, contra los valores y principios. En las vísperas del apóstol San Pedro, sea nuestra vida la que testimonie y digamos: Señor, tú sabes que te quiero en medio de mis debilidades, en medio de mi cansancio, en medio de mis frustraciones, en medio de mis dudas, en medio de mi cansancio diario. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, aunque no soy un buen padre, una buena madre, aunque no soy un buen ciudadano, aunque me cuesta vivir mi fe. Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que quiero seguirte, quiero recibir en mi vida, pero a veces me canso con facilidad. Hay que decirle al Señor: tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, aún sabiendo lo que soy, porque a ti no te puedo engañar, a Dios no le podemos engañar, pero dile: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Pedro negó que le conocía al Maestro, se arrepintió, puso a llorar. Pedro negó 3 veces. Por eso luego Jesús de la resurrección le pregunta 3 veces si lo ama. Jesús no dijo: Pedro, tú me negaste, y yo confié en ti la iglesia, yo te di las llaves del reino, ¿por qué me negaste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste a cargar la cruz? ¿Por qué no estabas ahí para defender? Bien hubiese podido decir Jesús: ¿sabes qué? Ándate, regresa a Galilea, anda donde tu familia, anda, ve a tus hijos. Yo voy a buscar otro apóstol, voy a buscar otra persona para confiar las llaves. No, Jesús le pregunta si lo ama 3 veces. Jesús volvió a confiar en Pedro, a pesar de que le negó. Así Dios sigue confiando aún, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de que le hayamos ofendido, nos hayamos equivocado. Aún el Señor nos sigue mirando. Te mira a ti como esposo, como esposa, como hijo, como familia, y a mí como sacerdote. Ante la pregunta: ¿me amas?, ¿qué le responderías? Lo mismo que tú le preguntes a tu pareja: ¿me amas?, y te diga: te quiero. Usted podría pensar, ¿verdad? Pregúntale a quien está a su lado si le quiere, si le ama. Porque tú le estás preguntando: ¿me amas? Y el otro que diga: te quiero. Pero no, yo no estoy preguntando si me quiere, yo te estoy preguntando si me ama. Porque amar y querer es muy distinto, ¿verdad? Es una distancia abismal. Una cosa es querer. Hoy yo puedo querer tomar una cerveza, mañana ya no quiero. Hoy puedo yo quiero correr, pero mañana no. Pero amar tiene que salir del corazón. Amar es algo más profundo, algo más especial, más esencial. Hoy el Señor nos mira y nos pregunta: si me amas, ¿qué le responderías? Si tú le dices que amas a Dios, ¿cómo estamos dispuestos a responder, a vivir el Evangelio, a testimoniar y a dar la vida? Porque no solo podemos profesar de labios para afuera que creemos en Dios, que le amamos, cuando nuestro corazón y nuestras acciones dicen todo lo contrario. Pablo, antes de su conversión, Saulo, que perseguía a los cristianos, que perseguía a la primera comunidad, y ahí Dios le dice: ¿por qué me persigues? Tiene esa experiencia con Dios. Pablo deja de ser perseguidor para convertirse en anunciador. El que se formó en la escuela de Gamaliel. Saulo, sabemos que era judío, por eso perseguía a las primeras comunidades cristianas. Pero al tener el encuentro con Dios, él se queda ciego 3 días. Al recobrar la vista, la conversión de San
Pablo, que celebramos el 25 de enero, él deja de perseguir para ser anunciador y muere entregando su vida por defender a la iglesia, al evangelio. Mis hermanos, la iglesia es nuestra madre y a una madre se la respeta, se la obedece, aunque tenga equivocaciones, pero a la madre se la defiende. La iglesia es nuestra madre. La iglesia es la que nos enseña el camino para llegar al cielo. Y hay que defender a nuestra iglesia. Hoy da pena ver que los mismos católicos persiguen a la iglesia, deshonran cuando desobedecemos, cuando no queremos vivir con coherencia el evangelio, cuando nos cuesta manifestar nuestra fe, pero con obras, con acciones. Porque muchos tenemos vergüenza de santiguar al pasar por una iglesia. Muchos llevan un rosario en su cuello, pero no saben rezar el Santo Rosario. ¿Cuántos llevan un rosario en el, no sé si es en el espejo del carro? Llevan un rosario, pero lo ponen como adorno, pero no saben rezar. ¿O cuántos llevan una cruz en su cuello, más por adorno, más no como identificación, como identidad de que eres un católico comprometido? Hoy, ¿cuántos de nosotros vamos a misa, pero solo por una costumbre, por una tradición, pero no vamos para vivir el evangelio con coherencia, para testimoniar, para ser anunciadores, dejar de perseguir, dejar de atacar, de señalar? Hoy, ¿cuántos nosotros decimos que amamos de labios para afuera, pero no pastoreamos? No pastoreas a los corderos, no pastoreas a las ovejas, no apacientas a las ovejas, porque son los padres los primeros en poner el desorden, desobedeciendo a Dios. Los padres, ¿cómo custodian, cómo apacientan a sus corderos, a sus ovejas, si son los primeros en ser tramposos, mediocres? No le llevan algunos a los niños a la catequesis y quieren engañar que solo en un año, en 6, en un mes, hagan la formación para que el hijo haga la primera comunión, la confirmación. Eso es también perseguir. Cuando no te aceptan tus caprichos, odias, persigues a la iglesia. Persigues a la iglesia persiguiendo a los sacerdotes. Hoy el mundo persigue a la iglesia. Quieren callar, quieren silenciarnos. Hoy tenemos que ser mártires. Hoy tenemos que derramar la sangre, pero anunciando el evangelio con coherencia, sin tener miedo a nadie ni a nada, porque no tenemos compromiso con nadie. Tenemos el compromiso de ser discípulos, anunciadores del reino de Dios. ¿Cuántos que dicen ser católicos, porque no les aceptaron que su hermano que vino de España, de Estados Unidos, sea padrino porque no está casado por la iglesia, se molesta? Es que ya le dije a mi hermano y venía de Estados Unidos y justo sacó vacaciones estos días. Padre, por favor, que mi hijo se bautice. Y ni siquiera ha recibido una formación. Les pedimos el certificado de matrimonio de los padrinos. No, padres, que ellos viven en Estados Unidos, no tienen tiempo, trabajan mucho y no se han casado. Pero acéptele nomás, padre, por favor. Dice, porque mi hermana regresa la próxima semana a Estados Unidos, a España y a otros lugares. Y cuando le decimos no, te dicen hasta de qué vas a morir. El sacerdote es asado, cocinado, X y Z. Pero luego, ay, soy católico, padre. Dice, mis hermanos, hay que testimoniar, hay que vivir. Hoy podemos ser, ¿cuántos que perseguimos a la iglesia? Porque no buscamos una verdadera conversión. Podemos ser como Saulo, antes de su conversión. Perseguimos, cuestionamos. ¿Por qué 2 años para la primera comunión? ¿Por qué 2 años para la confirmación? ¿Por qué tengo que confesar para comulgar? ¿Por qué tengo que casarme para confesar? Yo le amo a mi pareja, no necesito un papel para amarle, para manifestar mi amor. ¿Por qué niega la comunión? ¿Por qué me niega la confirmación? Y viene un ataque, una persecución, un desprestigio que hacen a la iglesia. Hay muchas personas que dicen ser católicos, nunca pisan una iglesia, nunca pisan una iglesia y dicen que son católicos. Esos son los que hacen daño.
son los que persiguen. Hoy en la fiesta, las vísperas de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, nos debe llevar a cuestionar. No simplemente decir soy católico por tradición, por costumbre, no. Porque yo creo, porque quiero vivir el Evangelio con coherencia. El Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Tú qué le responderías? ¿Qué te cuesta dejarte de amar por Dios? Porque no le respondemos con la misma dimensión. Por eso nos dice también, yo te aseguro, cuando eres joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde quieras. Así es, mis hermanos. La vejez es más larga que la juventud. Hoy cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Vamos con los amigotes, vas, no llegas a la casa. O cuando están casados, se pelean y se van, ¿verdad? Se van, con los amigotes, se van. Pero cuando ya estamos viejos, de 70, de 80 años, ya no puedes ir solo. Necesitas de alguien. Ya no puedes escapar. Te llevan al lugar donde no quieres. Te visten la ropa que no te gusta. Es parte de la vida. Sabemos que vamos a envejecer, todos vamos por el mismo camino. Uno más adelante, otro más atrás, pero todos vamos a envejecer. La pregunta, ¿cómo quieres envejecer? ¿Quieres envejecer una persona siendo feliz, coherente, o siendo una persona mediocre? Mis hermanos, cuando nosotros no hacemos nuestro camino coherente, al atardecer tendremos una vejez amarga y frustrada. Intentaremos hacer lo que no hemos hecho en años. Pero cuando realizamos las cosas con amor, cuando vivimos coherentemente, tendremos una vejez feliz, dichosa. A Pedro lo crucificaron con la cabeza al piso. Así entregó su vida. A Pablo le decapitaron. Nosotros, ¿cómo queremos morir? Y tenemos miedo de arriesgar nuestra vida para anunciar el Evangelio, sin importar ser cuestionados, interrogados, perseguidos. El mérito es dar la vida por Cristo, por el Evangelio. Mis hermanos, que el Señor nos regale a cada uno de nosotros la gracia de que, aprendiendo de los apóstoles Pedro y Pablo, en medio de nuestras debilidades vivamos con fidelidad el Evangelio y anunciemos con alegría la buena nueva a los demás. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.